la cátedra del Banco Santander, por la invitación, gracias a vosotros también. Y ya lo ha dicho José Luis, o sea, yo vengo como profesor fundamentalmente. Y yo me he acercado a esta problemática pues desde el cargo, desde la posición de director de campo virtual, en la cual, aparte de mi labor de profesor, pues he estado viendo, desde hacía bastantes años, la tendencia y la problemática y las dificultades de otra gente, de otros colegas nuestros. No soy especialista en el tema, pero con el transcurso del tiempo, digamos que he ido formando una opinión. No sé exactamente cuánto tiempo tenemos, voy a hacer una presentación, espero que sea ligera. Haré también, entraré en internet y haré una serie de prácticas, por decirlo de alguna forma, y quiero centrarme sobre todo en dos cosas. Una sería la necesidad de más formalismo, es decir, más licencias y mejores, y otro tema que tiene que ver también con el formalismo, que serían los registros de las obras de autor. Lo he titulado así, derecho de autor en el contexto profesional del profesorado universitario. Son reflexiones sobre cómo se genera el conocimiento en la universidad y qué implicaciones tiene. Puesto que tenemos que aprender algo, pues este va a ser el listado de conceptos que vamos a mencionar. Manufactura o obra intelectual, en contraposición de la manufactura. Dominio público, hablaremos de dominio público, hablaremos de qué es propiedad y la capacidad de apropiarse de propiedades ajenas, que en el caso de lo que nos ocupa, es decir, de las obras intelectuales, es francamente fácil, sencillo a día de hoy. Los límites de la difusión del conocimiento, ¿por qué hay que difundir? ¿Por qué tiene que haber límites? Si es que tiene que haberlos. El régimen de propiedad intelectual, derecho de autor, el uso de una obra respecto a la explotación de la obra, integral copyright, Creative Commons lo voy a mencionar, aunque ya sé que ha habido una conferencia de Ignasi Labastida al respecto. X, una incógnita, años post-mortem autoris, cuánto tiempo queda protegida la obra, no la obra, sino la explotación de la obra una vez muerto el autor. Es aquí ir pensando, a ver cuánto puede ser, 10 años, 15, 25, 50, 70, 100. Bueno, pues es muchos. Ir más bien a los números que he mencionado al final. El Estatuto de la Reina Ana, que es una ley de 1710, que es algo importante, un hito, el Convenio de Berna, mencionaré a Laurence Lessig, y después otras cuestiones que tienen que ver con estos temas, de los derechos de autor, como puede ser el derecho moral del autor, el derecho de explotación, asuntos que tienen que ver con Creative Commons que voy a mencionar porque me parece que es importante, y después los dos últimos puntos que tienen que ver con el registro. Entremos en materia. Estamos hablando, vamos a identificar la problemática, estamos hablando de obras que proceden del intelecto. El intelecto nosotros lo situamos en la cabeza, ¿verdad? En el ambiente en el cual estoy, todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de qué? ¿De una partitura? ¿De un disco? ¿De un lienzo? No. Esos serían los soportes de la obra de autor, de la obra intelectual. Hay que distinguir entre lo que es el soporte y lo que es verdaderamente la creación intelectual. Hasta hace bien poco, cuando se protegía el soporte, por ejemplo, cuando para obtener un libro había que imprimirlo, la obra intelectual que tiene verdadero valor desde el punto de vista que hemos mencionado en manufactura sería eso, el libro. La música está antes del código de la partitura, pero hasta hace bien poco era muy costoso hacer una copia. Entonces, protegiendo el soporte, se estaba protegiendo implícitamente también el bien inicial, el origen, es decir, la obra intelectual. Y eso, con la tecnología digital, se ha roto. Se ha roto en el sentido de que hacer copias es absolutamente trivial. Siempre ha habido un conflicto de intereses, y es lógico, porque la sociedad es una sociedad compleja, siempre hay conflicto de intereses, y sobre esto se ha pensado, los pensadores en general coinciden en estos dos puntos. Es decir, que el estado natural de una obra intelectual es el dominio público. ¿Por qué? Pues porque nadie crea en vacío. Siempre hemos tenido referencias, siempre hemos tenido una formación, siempre traemos como sociedad un bagaje y creamos de aprender de otros y, por tanto, cuando decimos que es original en parte, obviamente, porque sí, porque siempre se va avanzando, siempre se va poniendo la impronta de cada uno, pero siempre también es cierto que nos estamos apoyando en lo anterior. Entonces, el dominio, el que las
obras del intelecto pasen al dominio público es un hecho absolutamente aceptado, que su situación natural es esa. Lo que ocurre es que para que haya, y ya pasa al siguiente punto, al derecho del autor, el derecho del autor, que también es muy legítimo, el poder explotar económicamente esa obra suya durante cierto tiempo. Y es aquí donde ya empezamos a entrar en decisiones, es decir, cuánto tiempo, pero de acuerdo. Pero las dos cosas, los dos conceptos son válidos y los dos, digamos que tienen su parte de razón. Y es por eso que existe un conflicto. La protección del conocimiento, es decir, la propiedad de las obras intelectuales como propiedad, no es, yo particularmente no pienso que una obra intelectual es propiedad del autor. La palabra propiedad está mal empleada bajo mi punto de vista. Por mucho que la ley lo diga, ¿eh? La ley, cuando la ley española dice propiedad intelectual, yo hablaría más de derecho de autor, porque realmente el autor a lo que tiene derecho es a explotar económicamente su obra durante cierto tiempo. Y eso se parece más a un monopolio que a una propiedad. ¿De acuerdo? Y de hecho, ni tan siquiera creo que es propiedad. Hay otro concepto filosófico que se llama suidad, ya entraremos igual sin el debate, que se acerca mucho más y es mucho más preciso cuando nos estamos refiriendo a elementos, a objetos que proceden del intelecto. Y lo que estaba comentando antes de la apropiabilidad. A día de hoy es muy fácil apropiarse. Así como robar un coche, pues también será fácil, ¿eh? Nunca lo he intentado, pero bueno, también será fácil. Pero digamos que tiene unas complicaciones. Sin embargo, el obtener una copia de música pues es absolutamente trivial para alguien con una mínima alfabetización informática. Entonces, eso sí es cierto que ha habido un cambio radical desde la irrupción de la aparición de Internet. Volviendo al segundo punto, al conflicto de intereses, en una sociedad civilizada, ¿quién o qué entidad es la que busca el equilibrio entre intereses contrapuestos, enfrentados? Pues el legislador. Y en una sociedad también el legislador, pero es la ley del más fuerte. ¿De acuerdo? Y este punto es muy candente, digamos que está, en el ambiente ahora mismo, con relación a lo que ocurrió la semana pasada y la ley de economía sostenible y esa adenda final. Bueno, digamos que si tenemos ocasión hablaremos un poco de eso también, porque merece la pena igual mencionarlo. El avance de la tecnología hace que ese equilibrio, llegado en cierto momento histórico a cierto equilibrio, porque esos intereses, digamos que están ahí, como son dos vectores que se enfrentan, bueno, pues algún punto de equilibrio se encuentra. Pero, ¿qué ocurre? Que la tecnología avanza. Y el que avance la tecnología en un sentido o en otro, es decir, a uno de los intereses o al otro le va fortaleciendo y debilitando al otro. Por tanto, ese equilibrio es un equilibrio siempre bastante inestable. Y el punto y seguido, generalmente la ley siempre hay... La redacción no es muy correcta generalmente y siempre parece como que no son muy coherentes. Cuando digo generalmente me está refiriendo que para todo, no solamente para temas de protección interna, sino también para el concepto de familia o para muchos de estos conceptos, la ley siempre va por detrás de la sociedad. Eso es lógico. Eso no lo podemos criticar. Podemos criticar que la ley sea lenta al resolver tal o cual caso, pero que la ley sea un poco lenta para hacer un corpus, para ver qué situaciones se están dando y en función de las situaciones ir tomando, digamos, codificando eso y tomando determinaciones y leyes, eso hace falta siempre un tiempo. Es por tanto lógico que vaya por detrás. Pero ir por detrás no es, con esto, y digo que es lógico, no quiero estar, no digo todo lo contrario a que la ley tiene que ser lenta. La ley tiene que ser muy rápida en aplicar la ley que ya está vigente. Pero las nuevas leyes, las nuevas reglamentaciones, las nuevas normativas, esas se tienen que crear con cierto poso y con cierta perspectiva. No se puede hacer de la noche a la mañana y de forma improvisada. Cuando hablamos de copyright y derecho de autor, copyright es una palabra precisamente de 1710, del estatuto de esa ley del Estatuto de la Reina Ana. Copyright, es derecho de copia simplemente, pero se hace, o sea, ese copyright de aquel momento, estamos hablando del siglo XVII, 1700, ¿verdad? El siglo XVIII, se ha extendido y actualmente significa esto: derechos exclusivos del autor con relación a la explotación de su obra. Entonces,
La primera, que no puedes coger, reproducir y fijar ahora en la fotocopia. No puedes hacer grabar discos, tostar discos así a mansalva y después ir a venderlo. Que no se puede hacer una comunicación pública, es decir, tú no vendes los discos, pero te pones con una guitarra y tocas cierta canción, y cobras por eso. Pues tampoco eso se puede hacer, y tampoco se puede modificar la obra para hacer una obra derivada sin permiso del autor. Cuando estamos hablando de los derechos del autor, estamos hablando de la explotación de su obra. Es decir, esto le corresponde al autor o a quien el autor le transfiera estos derechos, que puede ser una sociedad de gestión. ¿De acuerdo? Bien. Y esto tiene toda la pinta de ser un monopolio. ¿De acuerdo? No es propiedad, bajo mi punto de vista, no soy abogado, pero bueno, si después podemos igual rebatir o podemos profundizar sobre este asunto. Bien, estamos identificando nuestra problemática específica. O sea, esta de aquí sería la anterior, ha sido, digamos, una problemática, identificar la problemática que nos atañe y que nos incumbe como ciudadanos simplemente. Ahora, vamos a pasar, dar un pasito más y vamos a cerrar un poquito el ángulo de visión y vamos a profundizar como profesores universitarios. Aparte de esto, ¿qué más? Porque hay más. Esto nos preocupa no solamente por esto, sino por más cosas. Por ejemplo, nos dedicamos a la investigación y nos dedicamos a la docencia. Con la investigación no tenemos tanto problema, porque cuando nosotros hacemos un artículo para tal editorial, ya firmamos que cedemos todo. Entonces ahí no tenemos que preocuparnos gran cosa. Quiero decir que ellos defenderán nuestros derechos, digamos que caemos en esa red, voluntariamente, porque después obtenemos la ventaja de esa referencia, que al final es bueno para nosotros profesionalmente, pues porque digamos que nos da notoriedad o lo que fuera. A la docencia. La docencia sí que tiene más dificultades, porque los manuales que podemos estar utilizando en clase, podemos ilustrarlos con tal o cual fotografía, con tal o cual gráfico, que igual no es original nuestro, sino que está extraído de otro sitio. Eso cómo lo gestionamos, eso cómo lo vivimos, eso cómo lo manejamos. ¿De acuerdo? Frecuentemente trabajamos en equipo, lo cual siempre incluye un factor también de ruido. Hay que, bueno, pues porque uno hace una cosa o lo otro, en fin. Eso es una cuestión que yo creo que dificulta, o por lo menos matiza un poco nuestra perspectiva respecto a los asuntos que tenemos que ver de derecho de autor. Hacemos uso de fuentes metodológicas que lo acompañan. Nos están empujando a que utilicemos eso, porque por otra parte es imposible el que llevemos una evaluación, seguimiento mínimamente individualizado del estudiante si no metemos tecnología. Yo soy muy favorable a la introducción de la tecnología, bien hecho, ¿de acuerdo? Constituimos modelo de referencia para otros y esto nos causa mucha tensión, y además carecemos de otros modelos de referencia a cual digamos, unirnos, y carecemos de formación, estamos sometidos a exigentes crecientes en el profesorado, sobre todo los profesores noveles. A mí me parece excesivo lo que se está exigiendo en estos momentos, y más cosas que puede haber aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues por todo esto yo creo que es importante entender la problemática y tratar de buscar algún tipo de solución, que por cierto, yo creo que sí hay solución. Tiene que pasar el tiempo, no hay una varita mágica, pero sí, digamos, que se sedimente la situación, que pasa algún tiempo. Un poquito de historia, muy poquito, voy a dar saltos grandes, son más clases. En la Roma clásica hay una crítica, digamos, una cita muy usada, es la de Marco Vitruvio, que fue un arquitecto de tiempos de Julio César. Vivió más en tiempos de su sobrino, Augusto, el primer emperador. Entonces, Marco Vitruvio ya decía en aquel tiempo, así como que hay que tributar merecidas alabanzas a los creadores, incurre nuestra severa condenación a aquellos que, robando los escritos a los demás, los hace pasar como propios. Efectivamente, está diciendo que no pirateéis. Había conciencia, no se legislaba, no había nada punible, pero sí, digamos que se sabía, o por lo menos en ciertos sectores sí se sabía quién estaba copiando y quién no. Los plagios han sido de siempre, y muy escandalosos. Esto nos ha llegado hasta nosotros porque Marco Vitruvio escribió un tratado de arquitectura, casi el único tratado de arquitectura de la Roma clásica que ha llegado, entonces es muy conocido en el mundo académico. Bien, Roma clásica. Había conciencia, o podía haber la conciencia por lo menos en las élites, pero no se legislaba. Damos un salto enorme, porque es que realmente después de Roma no hay nada. Hay muy poco, y lo que hay poco que hay es malo, la verdad.
Y vamos a dar un salto hasta Gutenberg y la imprenta. Gutenberg, que trabajó fundamentalmente, bueno, la influencia fue a partir del siglo XV, pues claro, Europa en aquel momento estaba, digamos que cruzada de arriba abajo y de este a oeste con las guerras de religión, guerras o por lo menos conflictos. Estaban los protestantes calvinistas que la Iglesia como tal, y muy merecidamente, la moral se había relajado mucho, había verdaderamente un gran rechazo, por lo menos en muchos sectores, hacia la Iglesia tal y como estaba, digamos que conformada. Se empiezan a escribir las primeras Biblias en lenguas vernáculas. Lutero traduce al alemán, Joanes de Izarraga la traduce de euskera gracias a la reina Blanca de Navarra, que era calvinista, en fin. Y en español supongo que lo mismo, no conozco la referencia. Lo que sí es claro es que entre la parte protestante de la religión, pues sí se valoraba el que el fiel, a través de la lectura de la Biblia y sin el excesivo magisterio de la Iglesia, hiciera una interpretación de la religión. Claro, entonces la Iglesia y el estamento y las monarquías pues tienen que parar esto de alguna manera. Tienen que parar esto, digamos, toda esa corriente que está potenciada precisamente, ¿por qué? Pues porque existe ya la imprenta. Y que la imprenta te consigue hacer libros de una forma mucho más rápida que los manuscritos. Claro, como son hombres de la Edad Media, la solución que ellos adoptan es, en un gremio que ya existía en los burgos, que eran los libreros, los impresores, que fueran aquellos los únicos que podían imprimir, que los convertían básicamente en censores. Y era un monopolio que se les daba a los impresores. De ese caldo de cultivo, surge después un poquito más adelante, bastante más adelante, en el 1710, la ley específica sobre propiedad intelectual, sobre el derecho del autor, mejor dicho, bajo mi punto de vista, del Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, que es donde se marca ya el copyright como mecanismo. Pero esa ley está hecha no para los usuarios, en absoluto, no para los autores, tampoco, está hecha para los libreros, para los editores. ¿De acuerdo? Y es el primer hito en el cual, de alguna manera, sí se encuentra ese equilibrio que antes mencionaba. Un equilibrio bastante inestable, o bastante tendente a una de las partes, pero equilibrio al fin y al cabo. De hecho, fue la primera ley de este rango o con estas características y se extendió por toda Europa. A España llegó, creo que con Carlos III. Insisto, es fundamentalmente para los libreros. Y de hecho, vamos a ir a esta transparencia en la cual vemos qué interés merecía el autor. Es la portada del Quijote. Fijaos, el ingenioso, esto que esté mayúsculo así grande, pues bueno, pues yo me imagino que es por puro marketing. Pues para que, oye, es ingenioso, pues será gracioso, vamos a comprarlo. Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, en minúsculas y a este tamaño. Daos cuenta que abajo vemos a Juan de la Cuesta, que es el librero, el impresor, y tiene básicamente el mismo tamaño, está más abajo, efectivamente, ¿de acuerdo? Es decir, no contaba demasiado el autor. Os pregunto, Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina, ¿de quién es esa obra? Del Papa, que fue el que la pagó. Si el Papa le dice en aquel momento que aquello que pone taparrabos, se pone taparrabos. Y Miguel Ángel se calla. ¿De acuerdo? Es bastante más adelante, con la Ilustración y con la Revolución Francesa y con el auge de la burguesía, que la burguesía puede pagar ya a tal o cual autor, también los mecenas del Renacimiento lo hacían, que son los precursores, cuando el autor empieza a cobrar importancia y a marcar su perfil. ¿De acuerdo? Digamos que esta es la deriva del asunto. Bien, y ahora vamos a dar otro salto enorme, y es, dejamos ya de lado, incluso atrás dejamos la Revolución Francesa, la internacionalización. Es decir, esas leyes de diferentes estados o protestados, que son todas toman como referencia la ley inglesa del Estatuto de la Reina Ana, que se llama, al final, bueno, pues cada estado la hace según sus circunstancias.
se protegen las obras de forma diferente y se ve la necesidad de hacer un congreso internacional, una convención, un convenio que se hace en Berna, fomentado en este caso ya sí por algunos autores, por ejemplo Víctor Hugo. Víctor Hugo fue uno de los catalizadores y los artífices de este convenio. Supuestamente Víctor Hugo, algunas de sus obras en algún lugar estaba mal protegida, no sé si era en Suiza o en Bélgica o donde fuera. Él creía que estaba mal protegida y digamos que se consigue un convenio en el cual ya se establecen cierta norma, que es la que, en esencia, la que en estos momentos tenemos. Lo que en estos momentos hablamos sobre el régimen de propiedad intelectual tiene su origen en el 1686 bueno, aquí veis, ha habido revisiones, ha habido cambios, pero en esencia es esto de aquí. Para Europa, en Estados Unidos, han tenido un camino distinto, ciertamente distinto. Después han confluido, es la siguiente transparencia. En Estados Unidos ratifican el Convenio de Berna 100 años más tarde. ¿De acuerdo? Hombre, es que mucho antes tampoco Estados Unidos no existía, pero bueno, digamos que gran parte de la existencia de Estados Unidos ha estado con una cultura y con una normativa y con una visión de la protección intelectual absolutamente distinta al Convenio de Berna. Allí era necesario hacer el copyright. Había que ir a un sitio, registrar la obra, poner la famosa C, y a partir de ese momento ese era terreno vedado. Todo lo que no tenía copia, todo lo que no tenía ese anagrama, se podía copiar, se podía comerciar con ello. ¿De acuerdo? El Convenio de Berna dice lo contrario. El Convenio de Berna dice, no digo que diga mal, yo creo que de hecho dice bien, es decir, la obra le corresponde sus derechos al autor desde el momento en que la genera y que la crea, y no tiene ni por qué marcarla. ¿De acuerdo? Y además se propone que haya, incluso más allá de la muerte del autor, que haya unos años en los cuales los herederos con comillas, que no estamos hablando de la viuda, o viudo, y los hijos, que probablemente suelen ser otras agencias, otras entidades, las sociedades de gestión, pueden explotar esa obra. Y es aquí donde hablábamos antes de los cuántos años eran post-mortem autores, 70 años. Al día de hoy, 70 años, al día de hoy estamos en el principio del siglo XXI, es una barbaridad. En 70 años, haceros una imagen de lo que podía ser Zaragoza hace 70 años. Pues dentro de 70 años será más distinta de lo que es ahora mismo. O sea, a mí me parece una barbaridad de demasiado largo. Demasiado largo para ser un monopolio. Si fuera una propiedad realmente, joder, que sea de por vida, como todas las propiedades. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Cuando se ratifica el Convenio de Berna en Estados Unidos, a partir de ahí hay una escalada de aumentos en los años de protección. Al principio, en Estados Unidos eran 14 años. Que se podía renovar por otros 14 años si el autor creía que era conveniente. Si a él le seguía reportando dinero, volvía al registro, pagaba muy poquito y tenía otros 14 años, hasta 28 años. Y después eso se fue alargando. Y en el año 1999 se hace una nueva ampliación de protección de los 50 años a los 70. ¿Por qué? Pues como en Europa eran 70 años y en Estados Unidos eran 50, pues dicen, no, pues mira, pues vamos a pasar a 70. Y Lawrence Lessig hace una demanda porque él cree que es anticonstitucional esta situación, porque en la Constitución americana se dice taxativamente que la administración tiene que velar por el impulso de las artes y de las ciencias, y esto al final es empobrecer, porque digamos que es tener un monopolio, y en el 2002 la Corte Suprema reafirma la extensión del plazo, pierde la demanda. Y como reacción no sé si de ira o no sé exactamente qué sería, por lo menos sí de desencanto, pues es cuando Lawrence Lessig crea las licencias Creative Commons. ¿De acuerdo? El origen de las Creative Commons es precisamente eso, con dos motivos, digamos dos radios de acción. Una, publicar las obras en Internet y facilitar a los usuarios la localización y el acceso para pedir los permisos. En un permiso más allá de la licencia que el autor ya le consigna a su obra con
con la Creative Commons que haya elegido. ¿De acuerdo? Digamos que esos son los motivos. Laurel Lessig, que es un abogado muy moderado, aquí aparece como más jovencito, pues se convierte de la noche a la mañana básicamente en un monstruo. Digamos si le leemos a Laurel Lessig, verdaderamente es una persona muy templada, muy templada. Y yo diría que es más bien conservadora. ¿De acuerdo? Vamos a recapitular un poquito. Origen de la obra. Cuando el autor la crea. Y la puede crear en una servilleta, de papel. ¿De acuerdo? Que todo es obra, supuestamente. Defunción del autor. Bueno, pues en esa franja roja la obra está muy protegida, porque el autor está encima de ello. ¿De acuerdo? Digamos que la ley la ampara y además, digamos que en ese momento, digamos que es fácil el actuar contra alguien que está rompiendo o vulnerando ese derecho de explotación correcta. Después hay 70 años, y a partir de esos 70 años entra en el dominio público. Pero ojo, hay ciertos derechos, no esos 4 que he comentado antes que eran de la explotación de la obra, sino hay ciertos derechos que son perpetuos para el autor. Para el autor para el autor, esté vivo o muerto. O sea, de hecho, serían estos. El autor siempre tendrá sobre su obra los siguientes derechos irrenunciables. Siempre. Decide si su obra es divulgada y en qué forma. Eso solamente lo hace una vez. Una vez que lo divulga, ya divulgado está. El autor puede coger hacer una obra y no divulgarla. ¿De acuerdo? Hay contraejemplos. Por ejemplo, Vladimir Nabokov, a ver si entra bien el internet. Vladimir Nabokov hizo un manuscrito sobre una obra que no se publicó porque no quería que se publicara, lo dejó bien patente y su hijo Dmitri ahora lo ha publicado. ¿Por qué? Pues porque necesitaba dinero por la razón que fuera. O igual no por temas económicos, pero subastan manuscrito de un inédito Nabokov, pues hombre, parece que es por dinero. Es decir, esto es un derecho del autor, pero después eso cómo se ejerce ya no depende del autor. ¿De acuerdo? Exigir el reconocimiento como autor de tal obra. Y esto me hace mucha gracia, porque voy poniéndolo, porque íbamos en coche, y mi hijo era pequeño en aquel momento, y pusimos una cinta de música clásica, que es muy típica, yo creo que es la melodía más versionada del que ha existido, y él dijo, coño, ¿cómo lo llama él? Canon Rock. Y dijo, pero Neko, por favor, pero es que no se llama, para él, voy a poner un poquito más adelante, todos lo hemos conocido, para él esta obra es de esta persona, de un tal Jerry. No, señor. O sea, tú puedes hacer la versión, pero tiene que quedar bien claro que esa obra no es tuya. Le estás dando tu impronta. Estás llegando a un público que de otra manera no accedería a esa obra, ¿de acuerdo? No se está oyendo, pero bueno, pero es un tema del sonido. Lo que quiero decir es lo siguiente, que ni tan siquiera se hacen lo mínimo, como puede ser el referenciar las obras correctamente. Se coge y no se referencia. Eso va en contra de cualquier buena práctica. Exigir el respeto de la integridad de la obra, es decir, eso no es que tiene que ser exactamente igual, sino no tergiversarla, ¿de acuerdo? Y el derecho a poder retirar la obra del comercio por cambio de convicciones intelectuales o morales. Eso también lo puede hacer el autor. Muy probablemente, si es que eso ya está, digamos que en un circuito comercial, igual tendrá que pagar a quien está haciendo le tendrá que restituir en el gasto pero tiene derecho a retirar la obra. Estos son derechos morales. Que no, insisto, esos no decaen jamás. Bien, entonces, lo dicho, las Creative Commons surgieron para publicar obras en Internet fundamentalmente y para facilitar la localización y el acceso a los contenidos. Y tiene las siguientes características. Intención, favorecer el dominio público. Vemos después cómo lo hace. El fundamento conceptual y legal es una licencia más. ¿De acuerdo? Y es por esto que algunos la critican. Porque también hay fundamentalistas del otro lado. Los fundamentalistas del dominio público lo critican precisamente por esto. La estrategia es, más que prohibir, dar derechos.
Dar posibilidades, ¿de acuerdo? Algunos no sería todos los derechos reservados, sino su lema sería algunos derechos reservados. Y el procedimiento es, sobre todo, la sencillez en la elección. Y lo vamos a hacer para que veáis que es algo muy, muy fácil de hacer. Bien, es un intermediario, facilita al autor publicar la obra, y eso al autor, y visto desde la óptica del usuario, le facilita localizar obras ajenas, que les pueda igual remezclar o utilizar, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes ir... vamos a ver, nosotros podemos ir... No sé ni... Vamos a abrir una nueva ventana. Vamos a Google aquí y hacemos Zaragoza. Si no digo nada más que Zaragoza y hago una búsqueda, me encuentra 17.300.000 referencias. ¿De acuerdo? Se puede hacer... Perdón un momentito, ¿Cómo cambio yo esto? Quiero cambiar de idioma. Esto tiene que haber hecho antes, pero hasta que no me lo cuenta. Yo creo que con eso será suficiente. Aquí, bien. Lo he dicho. Si pongo aquí Zaragoza, y es una búsqueda en base a ese término. Tenemos 17 millones de referencias, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer una búsqueda avanzada, y esto es importante, porque podemos fijarnos en este campo de aquí, derechos de uso, ¿de acuerdo? Y podemos filtrar esos 17 millones por aquellas licencias que se puedan compartir libremente. Vamos a encontrar bastantes menos. Hacemos la búsqueda, que sería aquí, ¿verdad? Buscar aquí. Y pasan a ser 273.000. La primera, que era un mapa, pues sí, sigue siendo la misma. La de Wikipedia también, pero ya las otras igual no tanto. ¿De acuerdo? Pues mira, hay un restaurante que tiene una web en la cual se puede coger fotografías y se puede compartir libremente. Quiero decir con esto lo siguiente, bastante aquí, cuando se marca cierto contenido, por ejemplo una web que se puede compartir, los motores de búsqueda esto lo reconocen. Y nos da la posibilidad de ir a Flickr, que es un banco excepcional de fotografías, y buscar solamente aquellas que podemos utilizar. No hacer una búsqueda a lo bestia, porque si hacemos a la bestia, pues va a entrar todo. Van a entrar también obras con copyright, con derechos reservados, con derechos de autor. Entonces, eso es importante. Tenemos que tener cierto cuidado, y hay herramientas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en la publicación es lo que el autor crea la obra, por ejemplo, un blog, un wiki, un sitio web, cosas que no hacemos casi nunca, Pero bueno, después entraré en los contenidos, elige una licencia, Creative Commons, la que él quiera, y Creative Commons tiene una gama importante de licencias, desde unas que son muy restrictivas, muy parecidas al copyright, a otras que son muy parecidas al dominio público. Es una gama amplia, la que elija el autor. Y le incorpora a la obra antes de ir a Internet, antes de subir a Internet, de manera que los propios buscadores se pueden fijar en esa característica a la hora de presentarnos o ocultarnos la opción, es decir, ocúltame aquellas que son con copyright, para sacar a flote aquellas que puedo reutilizar, que es una palabra muy importante, reutilizar, reusar. Bien. Eso es de cara o de parte del autor, de parte del usuario. Nosotros fundamentalmente somos tanto autores como usuarios, estamos en la universidad y lo mismo generamos que consumimos. Eso es muy claro. Estoy hablando de obras intelectuales. Nos garantiza el romper con cierta incertidumbre, con mucha incertidumbre que hay en Internet. Es decir, tú puedes encontrarte con algo en Internet y no sabes a ciencia cierta si puedes utilizarlo o no. Entonces, el que existan estas licencias, estas marcas, es importante. Y se garantiza gracias a 3 niveles de lectura, que son la lectura humana, la iconográfica. Estos iconos de aquí abajo ya nos están diciendo cosas. Hay que aprender a leerlos, es muy sencillo, o leemos simplemente las letras que están al lado. Hay otra lectura importante, que es la lectura jurídica, que es... después la vemos también. Está en lenguaje de abogado, en abogadés, que decía el otro, ¿verdad? No solemos utilizarlo mucho, Y después está la lectura digital, la que utilizan las máquinas, la que utilizan los buscadores. Esta es muy importante.
Y cuando nosotros incorporamos una licencia Creative Commons a un contenido, las 3 lecturas van insertas. Una para las personas, otra para los abogados, que es categoría aparte de la persona, por lo visto, y otra tercera para las máquinas. Bien. Aquí están las licencias. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Es muy cartesiano, Soy ingeniero. Para bien o para mal. Son 4 condiciones, de las cuales 2 de ellas están íntimamente relacionadas. Es decir, son 3 condiciones. Una y las 2 van juntas. La condición A. Se pregunta, cuando yo voy a utilizar material ajeno, ¿tengo que poner la referencia de quién es el autor? Sí. Siempre sí. Es decir, en la mezcolanza de estas 4 condiciones con sus posibilidades que tiene cada una de ellas, que esta es solamente una única posibilidad. Bueno, pues esta aquí, en la columna aquí va a ser que sí, que siempre tienes que decir de quién estás tomando ese bien, ¿de acuerdo? La segunda opción, ¿puedo utilizar o no puedo utilizar comercialmente la obra? Pues lo que haya dicho el autor, que sí o que no, tiene 2 posibilidades. Y estas 2, la C y la D, que van juntas, tienen 3 posibilidades. Posibilidad número 1, no puedes hacer obra derivada. Utilízalo, pero tal cual. Opción número 2. Sí puedes hacer obra derivada, sin más, y dentro de esto sí puedes hacer obra derivada, pero cuando tú licencies tu obra derivada, tienes que poner una licencia que no restrinja, sino que sea como mínimo como la mía. Es decir, vamos a ver, nos ponemos aquí. Este es el autor, yo utilizo lo suyo. Y él me dice, bueno, pero compartir igual. Es decir, yo si cambio algo, si hago una nueva versión para otro público, de otra manera, la licencia que tengo que poner es compartir igual, de manera que venga un tercero, coja lo mío y pueda continuar con la cadena. ¿De acuerdo? Es una opción muy bonita. Es una opción en la cual dices, bueno, mira, cojo lo de otro, pero, perdón por el micrófono, le he dado un golpe. Yo cojo de otro, pero aquello que yo el valor añadido que yo le incorporo, que lo puede utilizar otro. ¿De acuerdo? Entonces, estas posibilidades, aquí en estas CD hay 3, aquí en B hay 2 y aquí solamente hay una, pues quedarían así. De estas combinaciones dan 6 posibles licencias, no más. La licencia 1, 2, hasta la 6. Aquí siempre tienes que decir esto. Estas 3 primeras, lo que dices es, bueno, pues puedes utilizar comercialmente la obra. Estas 3 últimas dicen que no, comercialmente no puedes utilizar la obra. Y esta, bueno, pues puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes hacer lo que quieras, pero la licencia tiene que ser de compartir igual. Y esta, que no puedes hacer ninguna transformación, ninguna obra derivada. Esta es lo mismo, ¿de acuerdo? Están ordenadas de menos restrictiva, la 1, a más restrictiva. ¿De acuerdo? A lo bestia, cuanto más iconos tenga, más restrictivo es. ¿De acuerdo? Y estas son, atribución, decir de quién es y que haga lo que quiera, atribución y compartir igual, atribución pero no hacer modificaciones y las otras. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. No me falta mucho, pero quiero entrar en Creative Commons. Cuando decía que esto es muy fácil de aplicar la licencia, es que es muy fácil de aplicarlo. Si vamos, esta es la página de Creative Commons. Publica con CC, con Creative Commons. Pues es simplemente ir aquí. Imaginemos que tenemos, pues lo he dicho, un wiki, un blog. Espera un momentito. Es que ¿sabes lo que ocurre? Que me encuentra mi navegador. Y aquí no veo que... A ver. Me encuentra mi navegador. Y me pone en euskera. Grandes remedios. Solito. Cojo otro navegador. Control C. Escape. Vamos a coger este. Si lo carga. Bien, entonces,
control V aquí, paro esto. Vamos a ver. Bien, entonces supongo que aquí está cargando la página. Entonces, vamos a ver. Tenemos supuestamente, pues, no sé, una obra que queremos licenciar con Creative Commons. Entonces, por defecto, lo primero que nos presenta son muy pocas preguntas, muy poquitas preguntas las que nos hace. Primero, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? Sí. ¿Cambiamos a no? Si queremos cambiar. Pero ya daos cuenta que por defecto ya tiene una tendencia. Es que sí. Bueno, pues que no. Pues decimos que no, pero tenemos que pinchar. Digamos, por eso es cuando se dice que Creative Commons como concepto trata de potenciar el dominio público, en parte es esto. En parte es que por defecto te va a dar la licencia más amplia posible. ¿Quiere permitir modificaciones de su obra? Digamos que sí, pero que se comparta de la misma manera. ¿De acuerdo? Y pues una cosa importante, por lo menos que se puede elegir es la jurisdicción de la licencia, pues para España. Si no, hay países que no tienen, que no han desarrollado, no han traído a su legislación las licencias Creative Commons. Hay una licencia Creative Commons genérica, ¿de acuerdo? Bien, con esto, después se le puede poner también alguna información adicional, pero no es más que estas preguntas, ¿de acuerdo? Con estas preguntas ya damos a escoger la licencia y sin más nos presenta, pues hombre, nos presenta un código HTML de manera que si esto lo incrustas en la página web te aparece pues el logo con los iconos y esta, ¿de acuerdo? Puedes bajarte la imagen y la licencia como tal se ve de esta manera. He pinchado aquí. Esta es la licencia, la parte estoy buscando. Bien, esta es la licencia. Estoy buscando la licencia, la visión. No es esto de aquí. A ver, será aquí. Será pinchar. Quería mostraros la versión, no la visión, sino la lectura jurídica de la Creative Commons, y no la estoy encontrando. No la estoy encontrando. Sí. Dime, Ana. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta es. Esta es la que está en Abogados, ¿de acuerdo? Que antes he dicho, ¿de acuerdo? Esta es la lectura que nunca hacemos, esta es aquella lectura que siempre pasamos de largo, ¿de acuerdo? En principio, con nosotros es suficiente. Bien, un mini ejercicio, el mini ejercicio es, daos cuenta, el mensaje que quiero lanzar es, daos cuenta que localizar la licencia que nos mejor nos viene para esa obra en ese instante de esas 6 de la Creative Commons es bien sencillo, es bien sencillo. ¿De acuerdo? Bien, continúo, Continúo con lo siguiente, y es, vale eso para licenciar una web, pero, joder, que es que nosotros no trabajamos con eso habitualmente, nosotros trabajamos con un documento Word, con una Excel, o con un PowerPoint. ¿Cómo licenciamos eso? Bueno, una forma básica es escribirlo, sin más. Yo lo he escrito aquí, sin más. Pero no es suficiente. Bajo mi punto de vista no es suficiente. Lo mismo ocurre para las fotografías. La tecnología va avanzando mucho y lo bueno sería, por ejemplo, para una cámara digital, es que tú pudieras marcar por defecto una licencia y cuando tú pulsas el botón y sacas la fotografía, que ya se incorpore la licencia, que ya se quede marcado. Eso es lo ideal. Hacia eso se va, Mientras tanto, ¿cómo licenciamos de una manera más efectiva los documentos? Bueno, pues sería esto de aquí, la parte de publicación. El autor crea la obra, un PowerPoint, por ejemplo. Elige la licencia y la incorpora, no al publicar al Internet, sino al crearla. Y quiero hacer ese ejercicio. ¿De acuerdo? Quiero hacer ese ejercicio de una manera muy concreta. Y es utilizando para Office, no sé ni si se ve, aquí, voy a pinchar aquí, simplemente para el entorno Office, para OpenOffice y también para los PDFs, existe un añadido
que se incorpora a Office, en el cual simplemente os vais a esta página y os bajáis un pequeño programita. Un pequeño programita es con este download, sin más. No lo vamos a hacer esto porque el programita es este de aquí. El programita va a tener esta pinta. Yo creo que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y eso lo ejecutáis. Cuando lo ejecutáis, por encima de Microsoft Office, tanto para PowerPoint como para como para, digamos, cualquiera de estas herramientas, voy a hacer aquí una nueva edición, a ver, una nueva, aquí. ¿La he hecho nueva? Ventana. Aquí. En blanco. Gracias. Entonces, estamos aquí en Zaragoza. Entonces, tendría que ir a algún sitio, coger un icono, incrustarlo quizás en la página o en el patrón, me da lo mismo. Pero en cualquier caso, lo malo de esa vía es que los motores de búsqueda e Internet no van a reconocer sobre este contenido cuando tú lo pongas en tu Moodle o en tu WebCT o cuando lo pongas en tu página web, no van a reconocerle esa licencia. Ni tampoco van a reconocer la licencia si tú lo haces de esta manera, es decir, tú vas aquí a las propiedades y dices, bueno, vamos a ver. Hay unas propiedades que son básicas, que son la parte de personalizar. Y tú aquí puedes hacer cosas, puedes decir, vamos a ver, idioma. Pues que sea un texto y que sea, por ejemplo, español. Eso se puede hacer siempre. Dices, agregamos esto. Y esto va a ser como una especie de metadato que se le incorpora al fichero. Otra cosa que se le puede poner, pues no sé, el propietario, el propósito. También que sea divulgación. O clases, asignatura. Me da lo mismo, ¿eh? Y digamos, bueno, vamos a ver aquí licencia. Y pongo licencia, lo pongo a mano, que también se puede hacer. El valor que sea, por ejemplo, Creative Commons, y además que sea, por ejemplo, Creative Commons que sea atribución y Share Alike y no comercial, y lo acepto. ¿De acuerdo? Ya me lo ha hecho, ¿eh? Aquí está. Bien, esto no me vale para nada. Me vale para mí. ¿De acuerdo? Pero sí. Y retomo lo que he dicho antes, ¿no se acuerda que nos hemos bajado un programita de Internet? Bien, ejecutamos el programita de Internet y yo tengo esta posibilidad que si no tendría. Acepto esto. De Commons, pues, si pincho ahí, no sé si he pinchado, sí. Me dice, bueno, si va a ser una licencia Creative Commons, doy el siguiente paso y me pregunta lo mismo que me preguntaba antes, en esencia. Me va a preguntar si quiero que sea comercial o no, digo que no. Si acepto modificaciones, digo que no, por ejemplo, de la jurisdicción, la que sea, Spain, y finalizo. Cuando finalizo, pasan dos cosas. Ya han pasado. Una es que tengo otra diapositiva al final, en la cual me ha incorporado ciertas cosas. Que esto no me importa tanto. Me importa lo que ha pasado y que no hemos visto por debajo es lo siguiente. Que le ha puesto a este fichero unos metadatos por debajo, que son estos. Vamos a propiedades. Antes teníamos estas tres que hemos puesto aquí. No sé si se ven, ¿eh? Y sin embargo, le ha puesto otras. Voy a ponerlo aquí más grande, hasta aquí. Le ha puesto otras que son de acuerdo a los TIC que he hecho, que estas sí las interpretan las máquinas. ¿De acuerdo? Y es sencillo. ¿Esto lo vamos a hacer para todo pobre y miserable que hagamos? Pues igual no. ¿Esto lo vamos a hacer para todo Word que hagamos? Igual no, pero igual sí para los apuntes. ¿Vamos a escribir una carta y vamos a poner la licencia de Creative Commons? Pues no tiene sentido. Pero para ciertas cosas sí. Y es fácil. Y es disciplinarse. ¿De acuerdo? Bien. Cambio de tercio, ¿eh? Cancelo esto. Mato esto. Y sigo matando esto, no guardo, y continuamos aquí. Daos cuenta, si me te señalo jesus.romo@ehu.es. Ese es mi correo electrónico, el serio, ¿de acuerdo? Porque, hombre,
Porque claro, yo quiero que se me vincule lo que allí está con mi identidad real. Entonces, me identifico. ¿Y cómo haríamos el registro de una nueva obra? Es sencillísimo, es muy fácil. Sería ir aquí a registrar. Yo tengo registradas 14, muy pocas cosas. Y la última que he hecho ha sido precisamente este PowerPoint, tal cual. ¿De acuerdo? Que os lo podéis incluso bajar de aquí. Porque tú subes la obra y según qué obra es, puedes decidir. Vamos a ver, venga, registrar nuevas obras. Están saturados porque se está registrando del orden de, me decían, diariamente entre 6.000 y 10.000 obras. Es mucho, ¿eh? Es mucho, es una barbaridad, ¿eh? Entonces, se puede subir un fichero o se puede... Claro, es una escultura como una escultura lo que hace es sacar unas cuantas fotografías que la definan bien y subes el pack de fotografías, ¿eh? Una obra musical, pues subes el MP3 o sea, siempre hay formas de esto. Entonces, pues igual subo un fichero, subo un fichero, voy a elegir un fichero chiquitín, busco este mismo, que es abro y subo. Bien, vamos a ver. Entonces, a partir de ese momento, después le puedes poner etiquetas, le puedes poner una descripción, etcétera, ¿de acuerdo? Pero aquí estaría la parte de la licencia que quieres utilizar. Tengo que decir, como crítica SaaS Creative, que por defecto ofrece todos los derechos reservados, cuando no tendría que ser así, tiene que ser mucho más neutro. Es cierto, porque yo los conozco y hablo con ellos con frecuencia, que la inmensa mayoría de las obras que se suben, son con copyright, con todos los derechos reservados, pero no sé exactamente cuál es causa y efecto. O sea, en fin, yo aquí creo que tendría que ser más neutro. Hay que ir a este icono de aquí al lado para ir a otras licencias. Para las que has utilizado últimamente, esto por ejemplo es una facilidad, cosa que esta pantalla se podría poner al principio, pero bueno, en fin, valoraciones aparte. Si nosotros elegimos esta, por ejemplo, si elijo esta licencia, puede decir que el idioma sea relevante o no, en fin, hay una serie de cosas. Y aquí son una respuesta si la autoría es mía o los derechos los he recibido de otro, si el registro es público y la descarga del fichero la permito o no, vamos a decir que sí, o digo que no, ¿de acuerdo? Si lo hago con seudónimo, un par de datos más, sin más, y registro la obra, ¿de acuerdo? Bueno, con eso se ha registrado la obra. Durante 24 horas está en preregistro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía, cuando registra la obra, te va a dar un número. Me va a dar un número. Es este número de aquí. El 091, no sé qué tal lo veréis ahí. ¿Lo veis? Ese número de ahí. ¿De acuerdo? Para esta obra puedo tener etiquetas. Una serie de etiquetas para cogerlas y ponérselas. Son unas etiquetas de este aspecto. ¿De acuerdo? Para esta obra puedo obtener un diploma. No sé si el diploma tiene que estar, voy a ir a la otra, a mis obras. Sí, estoy aquí. El certificado. Es que esta no tiene certificado todavía, el diplomita, porque está en preregistro. Pero esta, sin embargo, sí ha pasado un diploma que es este de aquí. ¿De acuerdo? En este mundo de las papelitis últimamente, pues el que te dé un diploma así por la cara, pues parece como interesante, ¿verdad? Bueno, pues no, pero no tiene, es anecdótico, pero vaya, que es cierto que ellos llevan un registro muy correcto desde el punto de vista formal y muy útil. Útil sobre todo porque es así de sencillo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si yo quiero incorporar? Me voy a la última transparencia y en la última transparencia he incorporado este logo. Pues este logo solamente lo puedo incorporar una vez que haya hecho el preregistro. Voy al preregistro, cojo ese logo, voy al original que tengo, lo inserto y lo vuelvo a subir. Antes de subir un fichero. Puedes subir tantas versiones de ese fichero, machacando el anterior, en esas 24 horas. De manera que después de esas 24 horas ya no se puede modificar ese fichero. Y ese fichero puede llevar también el logo, si lo crees conveniente, porque, claro, para que te den un logo tienes que haber subido algo, tienes que haber hecho el preregistro. Pero una vez que tienes el preregistro puedes obtener el logo, insertarlo y volver a subir.
¿De acuerdo? Bien, estoy haciendo campaña descarada hacia Self Creative, pero no me importa, porque creo, sinceramente, que es un servicio muy útil, o por lo menos para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Sin embargo, por contraste, hay también algún otro servicio. Por ejemplo, si tú tienes una página web, legalmente no se puede poner ISBN. Alguien se ha inventado un IBSN, que es un número de serie para blog, que realmente bajo mi punto de vista, no sé exactamente si esto va a tener mucha vigencia, si tiene importancia, si queda realmente el servicio, tengo mis dudas. No todo es útil, pero Self Creative, bajo mi humilde visión y opinión, yo creo que es interesante, o por lo menos a tenerlo en cuenta. Y estoy terminando, ¿Hay solución a esta problemática? Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cuestión, es un hilo conductor que es diversidad. Tenemos que fomentar la diversidad en todos los aspectos. Por ejemplo, tenemos que disminuir la incertidumbre, delimitar la frontera de lo que es público y de lo que no es público, porque es muy lícito que haya obras intelectuales que tienen su vida comercial, y piratear películas está muy mal. Aparte de que tenga muchas subvenciones, pero está muy mal en cualquier caso. ¿De acuerdo? Y piratear música también está mal, porque esa música tiene su vida comercial. Lo que ocurre es que muchas veces la vida comercial finaliza. Por ejemplo, para los libros al de un año ya no se editan nuevos libros. Y se pierden. Y no se rescatan. Y se pueden estar utilizando en esta otra segunda vida. Y eso, los derechos de autor en estos momentos, con 70 años post-mortem autoris, pues al final lo que estamos haciendo es metiendo en un baúl sin fondo y a oscuras un montón de conocimiento, que nadie puede meter la mano y sacarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, disminuir la incertidumbre es importantísimo. Saber cuál es la frontera clara entre el dominio público y el contenido. Hay que, bajo mi punto de vista, y no es por meter burocracia, porque la burocracia puede ser muy sencilla de hacer, hay que hacer más formalidades, registros, renovaciones, que no sea por 70 años, que tú tengas como autor el derecho de no sé, 15 años, y a los 15 años te lo miras y te lo piensas, no, mira, esto ya no estoy sacando dinero. ¿Que si estoy sacando dinero? Renuevo otros 15 años. ¿De acuerdo? Renovaciones, el marcar las obras para que quede bien patente y bien claro qué es dominio público y qué no es dominio público. En estos momentos, como no tengo una marca, es copyright. Ahora, por defecto, si no pone nada, es copyright. Es decir, no lo puedes usar para nada. Hay cosas que sí se pueden, que el autor sí podría querer que se utilizaran. Disminuir los plazos de protección. Tenemos como referencia el modelo de las patentes, que funciona y es mucho más sensato. Y esto es casi una patente, porque es un monopolio, que no es propiedad, insisto. En la renovación periódica, antes lo he comentado, estrechar el radio de acción de lo que es la protección. Antes era solamente el copyright. Ahora es todo. Es que no puedes ni prestarle a un colega. Antes comprabas un periódico y se lo dabas al otro. Ahora mismo no se puede hacer eso tampoco. La protección ha ido avanzando en su radio de acción demasiado. Y hay que asegurar la posibilidad de obra derivada, bajo mi punto de vista, y conceder derechos de uso mediante condiciones estatutarias. ¿Qué son condiciones estatutarias? Vamos a ver. Cuando hay una tecnología y viene otra tecnología a sustituirla o a competir contra esa tecnología, el dinosaurio que está situado en el mercado, ¿qué es lo que hace? Pues impedir. ¿Cómo? Vamos a ver. Ejemplo, la televisión digital. En la televisión digital no hay problema porque son las televisiones analógicas las que están potenciando, las que se van a hacer con el negocio de la televisión digital. Pero vosotros imaginaos que fueran otras personas diferentes. Y las televisiones analógicas dirían, no, pues no te paso los contenidos. O te los paso a un precio exorbitado, con lo cual a esa criatura que están haciendo la asfixian, la ahogan. Eso siempre ha ocurrido. Ocurrió con el desarrollo de la televisión por cable en Estados Unidos, ocurrió a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX con las gramolas. Ocurrió eso. El dinosaurio grande no deja crecer a los que innovan. ¿Eso cómo se ha solucionado normalmente? Pues evidentemente fomentando la innovación y evidentemente pagando de alguna manera, porque ya que vas a utilizar los contenidos de esas televisiones analógicas, habrá que pagarle, pero no lo que diga
la televisión analógica, sino lo que diga la administración. Hace como una especie de laudo. Eso se llama condiciones estatutarias. Eso es una solución que ha funcionado hasta la fecha. ¿De acuerdo? Limitar la concentración. Esto es un hecho. O sea, los medios de comunicación, del entretenimiento, no tanto la cultura como el entretenimiento, las compañías de telecomunicaciones, y también las del software, las sociedades de gestión, que son todos, o sea, la sociedad de gestión es una única sociedad de gestión. Cada una se reparte, Cedro la parte de los libros, las GAE la parte de la música, la del cine, pero es una única, y no puede haber más que Cedro para la edición de libros, porque es así, legalmente. ¿Cómo es eso? ¿Os imagináis que solo puede haber una universidad en España? ¿Qué es eso? O sea, la competencia, y con los medios de comunicación lo mismo, y con el entretenimiento lo mismo. O sea, hay que limitar la concentración. Y desde luego, algo fundamental, neutralidad y equilibrio por parte de la administración. La última semana, a mí me parece, vamos, evidentemente, vamos, mal. O sea, la administración tiene digamos que puede estar muy pillada, simplemente... la crónica de un manifiesto. Bueno, lo que ocurrió la semana pasada. Bueno, no, si acaso después lo comentamos. Yo creo que es un ejemplo de no neutralidad por parte de la administración. Y Creative Commons es la solución, en parte es la solución. Trata de fomentar el uso libre, se basa en el mecanismo de la licencia y por tanto es criticada por la parte más extremista de Internet. Toma como estrategia lo de autorizar, se decanta por el interés público, necesita tiempo, como toda esta tecnología, como toda esta situación necesita tiempo para sentarse, y es preciso que avance para que el marcaje sea automático y que lo hagan los propios elementos, el propio ordenador, la propia cámara de fotos, la cámara de vídeo, tu grabadora, etc. Los productos llevarían incorporada la licencia y sería más fácil la compartición. La pregunta es, ¿queremos compartir? Esa es otra pregunta. Y hay algunos ejemplos de éxito de Creative Commons, como por ejemplo OpenCourseware como proyecto. Y simplemente, con esto doy por terminado unas referencias importantes, sobre todo yo destacaría la segunda, la Lawrence Densif, el libro Cultura Libre. Es importante ese libro, es un libro muy ameno de leer, lo tenéis en PDF en la red, es muy ameno de leer. Es un poco desconcertante porque yo creo que más que coger moral, yo creo que nos aplaca. Bien, y los créditos y las fotografías que he utilizado, y mucho gusto por haber estado con vosotros, gracias por vuestra atención.